Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 101 del taller de astronomía y astrofísica. ¿Qué rayos me pasó? Nadie sabe. Y por cierto, bienvenidos de vuelta después de casi 3 meses. 3 meses. La última vez que grabé un video en YouTube, que fue la clase 100, fue el 8 de agosto. Y por cierto, bienvenidos a la primera clase del 2026. ¡Feliz 2026! Bueno, hoy sí se termina al fin el LOA 14 que debió haber terminado casi 3 meses. Hoy es 2 de enero 2026 y el 19 de enero yo me voy a Australia. Así que pues, no se preocupen que en Australia voy a seguir dando clases más que aquí, porque allá voy a estar más concentrado. Y cuando llegue a Australia ya voy a haber terminado la unidad 2. O sea, faltan 17, creo. Bueno. o a 14 objetivos 5 al fin. Comprender y analizar qué hubiera pasado si no existieran TNOS en el cinturón de Kuiper. Para los que no se acuerdan más o menos, antes, la última vez que estaba aquí, yo estaba enseñando lo que tenía que ver con los TNOS, o mejor conocido como los objetos transneptunianos o Transneptunian Objects, que están más allá del cinturón, más allá de Neptuno. El día de hoy en específico, como les dije ahora, les voy a enseñar qué hubiera pasado si no existieran los TNOS en el cinturón de Kuiper. Dado que tú solicitudes sobre qué hubiera pasado si no existieran objetos transneptunianos o TNOS en el cinturón de Kuiper, y considerando tus preguntas previas de hace mucho tiempo, por cierto, sobre el cinturón de Kuiper, planetas enanos, Plutón, Eris, Haumea, Makemake, Ceres, sus lunas, características, importancia, impacto, origen y tipos de TNOS. Entiendo que buscas un análisis especulativo pero fundamentado sobre las consecuencias de la ausencia de TNOS en el cinturón de Kuiper. Que para los que no sepan más o menos a qué me refiero, ahora se los explico. Miren. Para que entiendan, el cinturón de Kuiper tiene un diámetro aproximado, está entre 30 a 50 unidades astronómicas. O sea, entre 4.500 millones de kilómetros hasta 7.500 millones de kilómetros. Para los que no entiendan a qué me refiero con unidades astronómicas. Y por cierto, esto de las unidades astronómicas lo enseñé en la unidad 1 hace como 7 meses. Que de hecho ahora que me pongo a hacer ensayos se cumplen 8 meses desde que creé este canal. Dios mío. Bueno. Entiendo que, como dije, esta respuesta evalúa el impacto en la formación del sistema solar, dinámica planetaria, astrobiología, exploración espacial y cultura científica basada en datos actualizados. Pero esto lo escribí hace casi 3 meses. Esto lo escribí el 18 de octubre. Estamos a 2 de enero del 2016. Utilizando fuentes confiables como NASA, ESA, la IAU y misiones como New Horizons 2015 a 2019, la información se presenta de forma estructurada considerando que los TNOS del cinturón de Kuiper incluyen... Siguiente, mira. Tomando en cuenta que los TNOS incluyen planetas enanos que enseñé en el LOA 13, el anterior, que de hecho lo enseñé de la clase 86 al 96. Después toca algo que no lo voy a decir todavía porque aún falta un poquito. Faltan 4 clases más para eso, pero les diré que después, a partir de ahí se ponen las cosas más interesantes. Bueno. Dado que tus solicitudes sobre qué hubiera pasado si no existieran objetos transneptunianos o TNOS en el cinturón de Kuiper, y considerando tus preguntas previas sobre el cinturón de Kuiper, cabe planetas llamados como Plutón, Haumea, Makemake, KBOS resonante clásico y pequeño ejemplo Arrokoth, pero no los del disco de expertos ejemplo de Cernan ni la
Esto lo voy a... Esa parte lo voy a saltar porque como dije, eso es un spoiler de lo que toca después. De hecho, lo del disco disperso toca en la clase número 103. Que sigue siendo parte de este objetivo, de esta parte del temario, obviamente. Por cierto, ya creé el temario del taller de astronomía, que son 119 unidades. Me tardé 6 meses para crear esta wea. Esta wea. Que por cierto, ahora me falta poco para cumplir 17. Bueno, lo que importa. Si haces una palabra. Bueno, la prueba de la unidad 2 la tengo escrita. No la tengo hecha en formulario porque no hay forma que ustedes puedan hacerla porque son 150 benditas preguntas. Si sabes a qué me refiero. Al final la prueba esa va a ser de la clase 137 a la 139. Porque no hay forma. Simplemente no hay forma que ustedes puedan soportar en una prueba de una. A menos de que haga 75 preguntas en una sola clase, lo cual es bastante imposible. Además la prueba está en inglés. Pero se los voy a dar en la versión en español porque me da flojera tener que traducir. Bueno, bla bla bla, más detalle va a quedar técnico como bla 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 bla. Por favor, indícalos. Ok, al fin, lo que estaban esperando mis nenes después de 3 meses. Contexto: TNOS en el cinturón de Kuiper. Los objetos transneptunianos o TNOS del cinturón de Kuiper, que como dije, están aquí. Entre 30 y 50 unidades astronómicas, que son entre 4.500 millones y 7.500 millones de kilómetros del Sol, no en diámetro, del Sol en distancia, no en área. Bueno. Son cuerpos celestes formados hace aproximadamente 4.6 mil millones de años, formados hace aproximadamente en el disco protoplanetario, que están compuestos entre un 50 y 70% de hielo, compuestos de hielo, y como agua, metano, nitrógeno y roca, aproximadamente entre un 30 y 50%, con tamaños desde 1 kilómetro hasta más de 2.377 kilómetros, que es Plutón, que es el objeto más grande del cinturón de Kuiper. Que como dije, está 39.5 unidades astronómicas, que lo enseñé en la clase número 89. Sí, 89. Bueno. Muy bien, mis nenes. Bueno, continuamos. Planetas que incluyen planetas enanos como Plutón de 2.377 kilómetros de diámetro, con una resonancia orbital de 3 dividido en 2 con Neptuno, ¿no? O sea, 3 órbitas de Neptuno en 2 de Plutón. Haumea aproximadamente 1.632 kilómetros con 7 órbitas de Neptuno a 12 de Haumea. Makemake con un diámetro de aproximadamente 1.430 kilómetros. Y por cierto, ¿saben por qué Haumea es un óvalo? No lo saben, ¿verdad? No me sorprende, con razón, porque eso aún no se los enseñé. Bueno, eso no se lo voy a enseñar hasta dentro de varios años más. Bueno. Como les estaba diciendo, mis companines, mis compriminis, mis fettuccini. Ajá. Qué cringe. Haumea es un óvalo por su rápida rotación de 3.9 horas diarias. O sea, orbita así. Orbita así. Eso me hace recordar cuando les enseñé lo de las lunas en el UA11 de la clase 64 a la 75. ¿Se acuerdan cuando yo les enseñé lo que tenía que ver con el cinturón de asteroides? Esa era de la clase B. De hecho, ese fue el primer objetivo de apreciar cada unidad 2. Y eso lo terminé hace casi 6 meses. No, casi 7 meses. Dios mío. ¿Cómo es? ¿Qué rayos hace eso ahí? De hecho, eso temario de la unidad 2 lo escribí el 12 de junio. O sea, son casi, como dije, son casi 7 meses desde que escribí esa cosa. De hecho, en 10 días se cumplen 7 meses. Dios mío. Y en 6 días se cumplen 3 meses desde que no doy clases. ¿Cómo es esto siquiera posible?
Bueno, mis nenecitos, bueno. Lo que está diciendo. También hay objetos del cinturón de Kuiper resonantes con un total de aproximadamente 1000 objetos, como por ejemplo Orcus, que es un planeta enano hipotéticamente, de 910 kilómetros con una resonancia de 3 dividido en 2 de resonancia. Los KBOS clásicos que hay entre 70.000 menores a 100 kilómetros, mayores a 100 kilómetros. Por ejemplo, Quaoar de aproximadamente 1110 kilómetros. Los KBOS pequeños, que aproximadamente 30.000 menores a 10 kilómetros. Ejemplo, Rocot de aproximadamente 30 kilómetros de diámetro. Población total más de 100.000 mayores a 100 kilómetros según la investigación de LSST y el telescopio Pan-STARRS. ¿Y sabían que el cinturón de Kuiper representa aproximadamente entre el 0.01 y el 0.1% de la masa de la Tierra? 0.01%, o sea, ese es uno partido en 10.000. Dios mío, ¿cómo es esto posible? Porque 1 partido en 10.000 es 0.01. Pero 10.000 partido en 1 es 10.000. Bueno, lo que cuenta. La ausencia de los objetos transneptunianos en el cinturón de Kuiper implicaría bla 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 que no se formaron o fueron eliminados afectando procesos clave del sistema solar. Consecuencias de la ausencia de TNOS en el cinturón de Kuiper. Aquí empieza la verdadera pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Cómo nos afectaría a nosotros en la formación del sistema solar? ¿Cuáles serían los escenarios trágicos que sucederían si eso pasara? Bueno, aquí se los explico. Escenario sin 1, formación del sistema solar. Escenario sin objetos transneptunianos. Los TNOS, objetos transneptunianos, como siempre les digo, se formaron por acreción de planetesimales de entre 1 a 100 kilómetros en el disco protoplanetario entre 30 a 50 unidades astronómicas, o a una temperatura de aproximadamente entre 30 y 50 grados Kelvin, que es aproximadamente entre menos 210 y menos 270, entre menos 200 y menos 236 grados Fahrenheit. 236 grados Fahrenheit Celsius, que también son entre menos 325 grados Fahrenheit y menos 354 grados Fahrenheit, que es menos que es más, casi tan frío como Neptuno, o en este caso Urano, si saben a qué me refiero. Bueno, con una masa total de entre 1 a 10 masas terrestres, sin ellos este material de entre 0.01 y 0.1 masas terrestres se habría distribuido en regiones más lejanas como el disco disperso, bla bla bla. Como dije, esa parte, la última parte después de eso, no lo voy a decir porque eso es un spoiler a lo siguiente. Pero diré que empieza con nube de algo, pero no voy a decir de qué. O integrado en planetas ejemplo Neptuno con aproximadamente 17 masas terrestres, que de hecho es el tercer objeto más masivo del sistema solar después de Saturno y Júpiter, y el cuarto más masivo de todos los objetos, siendo el más masivo obviamente el Sol. De hecho, ¿sabían que el Sol representa el 99.6% de toda la masa del sistema solar? 99.6%, o sea, todo el sistema solar, los asteroides, cometas, planetas, gigantes gaseosos, todo en el sistema solar representa el 0.4% de la masa del Sol. 0.4%, eso es casi lo mismo que la diferencia entre la masa de la Tierra y Júpiter, que Júpiter es 318 veces más grande que la Tierra en masa, y el Sol es 1041 veces más que Júpiter, o sea, 1333 veces aproximadamente, pero bueno, eso no importa. Impacto. La estructura general del sistema solar, aproximadamente otro planeta, cinturón de asteroides, nube de... se lo digo de nuevo. No cambiaría significativamente, ya que el cinturón de Kuiper representa una fracción pequeña de la masa, entre 0.01% del sistema solar. Sin embargo, perderíamos evidencia fósil directa del ciclo planetario en aproximadamente 30 y 50 unidades astronómicas. Eso es muy grave, honestamente. Evidencia perdida. Material primitivo, hielos, aproximadamente 50 y 70% agua, bla 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 bla.
agua, metano, nitrógeno y toles orgánicos rojizos preservados en Plutón. Según la misión de el telescopio de la nave New Horizons con un telescopio de 2015. Haumea contiene hielo cristalino en su superficie y que tiene una superficie de metano joven. Según James Webb Telescope, JWS ST 2024, procesos de acreción de Rocot aproximadamente 30 kilómetros, bilobular New Horizons 2019, evidencia de acreción suave de planetesimales aproximadamente 15 kilómetros, ¿qué es decir? Consecuencia menor comprensión de las condiciones iniciales aproximadamente 30 y 50 grados Kelvin, que representa aproximadamente 0.001 gramos por centímetro cúbico, dependiendo de cometas entre 1 a 10 kilómetros o TNS del cinturón disperso, ejemplo Eris, Sedna, no afectados en este escenario. 2. Dinámica planetaria. El modelo de NISA, que tiene que ver con la migración de Neptuno gracias a las resonancias gravitacionales de Júpiter y Saturno, que empujaron a Urano y Neptuno a unas órbitas más lejanas, moviendo varios objetos con su gravedad más lejos de sus órbitas. Por ejemplo, así fue como dicen que Neptuno moldeó un cinturón de Kuiper con su resonancia gravitatoria, creando el cinturón de Kuiper tal y como lo conocemos. Un disco bien limpiecito, sin colisiones, sin caos y sin lo mismo que pasó con Theia, con Pluto Tierra. Anteriormente el Solar Balls, bien en YouTube, en mi canal de Solar DX. Ah, por cierto, casi se me olvida lo más importante. Bueno, migración de Neptuno, modelo de NISA, bla bla bla. Los TNOS del cinturón de Kuiper son clave para validar el modelo de NISA de Gómez et al de 2005, que describe la migración de Neptuno entre aproximadamente 15 a 30 unidades astronómicas por interacciones con un disco de planetesimales entre 20 a 30 masas terrestres, que estaría entre 15 a 50 unidades astronómicas, o sea, aproximadamente entre 2.250 millones y 7.500, entre aproximadamente 2.250 millones de kilómetros y aproximadamente 7.500 millones de kilómetros. Eso es en resonancia, aproximadamente 1.000 objetos del cinturón de Kuiper resonantes, ejemplo Plutón 3 dividido con resonancia 3 dividido en 2 con Neptuno, aproximadamente 39.5 unidades astronómicas. Haumea aproximadamente 7 dividido en 2 con una resonancia de 7 dividido en 12 con Neptuno, a una distancia de 43.3 unidades astronómicas. Orcus 3 dividido en 2 estabilizados por la gravedad de Neptuno. Vacíos orbitales. Estructura del cinturón de Kuiper. Aproximadamente 40-42 unidades astronómicas. Resonancia 2 dividido en 1 refleja la migración. Sin TNOS. La migración de Neptuno habría ocurrido, pero sin KBS resonantes clásicos habría menos evidencia de su dinámica. El disco disperso como Eris y Sedna y la bla bla seguirían existiendo, pero con menos material transferido desde el cinturón de Kuiper. Efecto en otros planetas: Neptuno aproximadamente 30.1 unidades astronómicas y Urano 19.2 unidades astronómicas. Se formaron por acreción de planetesimales similares a TNOS en el cinturón de Kuiper. Parte de su masa, aproximadamente entre 1 a 5%, podría haber sido menor, pero su formación no se habría detenido material entre 15 a 30 unidades astronómicas disponibles. Júpiter aproximadamente 5.2 unidades astronómicas y Saturno 9.6 unidades astronómicas dominaron la dinámica, poco afectados por la ausencia de KBOS, porque Júpiter es el más masivo de todos los planetas y de hecho representa el 74% de toda la masa. De hecho, Júpiter tiene un 76% más masa que todos los otros planetas combinados. Y de hecho, ¿sabían que Júpiter es 2.47 veces más, es casi 3 veces más masivo que todos los planetas juntos? O sea, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Saturno, Urano y Neptuno juntos no representan ni el 30, representan el 40% de la masa de Júpiter, todo ello, todo eso. Y de hecho Saturno, aunque sea muy poco más pequeño, al ser mucho menos denso que el agua, él representa solo el 30% de la masa de Júpiter. Que de hecho es la masa mínima para que puedan ser un planeta doble. A double planet needs to be at least 30% of Jupiter's mass. Perdón por convertirme en modo gringo, de que me estoy preparando para ustedes, como les he dicho. Consecuencia:
La estructura del sistema solar, aproximadamente 8 planetas, se mantendría, pero reconstruir el modelo de NISA sería más difícil sin resonancias. Ejemplo, Plutón, Haumea o KBOS clásicos. Ejemplo, Makemake, encuestas como LSST. Aproximadamente entre 200 y 400 candidatos a planetas enanos habrían identificado menos objetos. 3. Astrobiología y habitabilidad. Aporte de agua y orgánicos. Los TNOS del cinturón de Kuiper son la fuente de cometas de periodo corto, aproximadamente 200 años. Ejemplos 67 Pechurium o Gerasimenko o M. Badawarasura, que entregaron entre 10 a 50% del agua terrestre, aproximadamente 1.4 por 10 elevado a 18 metro cúbico, y orgánicos como tonis y aminoácidos durante el gran bombardeo tardino entre 3.8 y 4.1 mil millones de años. Ejemplo, Tollens en Plutón, según la misión New Horizons que lo descubrieron en 2015, y Makemake JW, gracias a WST, son análogos a los de cometas. Sin TNOS, el material aproximadamente entre 0.01 y 0.1 masas terrestres podría haberse distribuido a cometas del disco disperso o nube de Oort, manteniendo el aporte de agua orgánicos pero con menor podría haber distribuido a cometas del disco disperso, bla bla, de bla. Como dije, eso no lo voy a, la última parte antes de eso no lo voy a decir todavía. Eso lo diré en la clase, en el OA 15, que es parte de eso, pero no les voy a decir de qué trata. Manteniendo el aporte de agua orgánicos, pero con menor frecuencia de cometas de periodo corto, aproximadamente 500 conocidos, versus aproximadamente 1000 cometas de periodo largo, que son de algo que, como dije, eso no lo voy a decir todavía. Bueno, océanos subsuperficiales. Makemake y Haumea podrían tener océanos internos como segundo JWST, similares a Europa o a la luna Europa de Júpiter, que como dije es más grande, que es 4 veces más masivo que Plutón, que tiene una masa de 4.6 por 10 elevado a 22, y la luna 8.6 por 10 elevado a 22. No, 8.4 por 10 elevado a 22. Y Mercurio tiene 4.6 por 10 elevado a 23, Marte 6.07 por 10 elevado a 23, Venus 4.665 por 10 elevado a 24, la Tierra 5.97 por 10 elevado a 24, Uranos 8.9 por 10 elevado a 25, Neptuno 1.096 por 10 elevado a 26, Júpiter 5.65 por 10 elevado a 26, Júpiter 1.89 por 10 elevado a 27, el Sol 1.98 por 10 elevado a 30. Así de fácil. Bueno, como dije, bla 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 bla. Plutón muestra geología activa, criovolcanismo según New Horizons de 2015. Sin TNOS perderíamos candidatos astrobiológicos en aproximadamente 30 a 50 unidades astronómicas, pero Eris aproximadamente 67.8 unidades astronómicas en disco disperso y otros SDOS are scattered disk objects o objetos del disco disperso podrían compensar. Porque eso es incluso más grande, que es entre 50 a 200 unidades astronómicas. Que ahí dicen que aproximadamente un poco más allá de eso podría estar el misterioso planeta X. Bueno. Consecuencia. La habitabilidad terrestre probablemente no se vería afectada, ya que cometas de la... no lo voy a decir, no lo puedo decir. Solo diré que es algo que tiene que ver donde viene Halley-Bopp, que es ese famoso cometa que viene cada 76 años. Habrían compensado el aporte de agua orgánico, sin embargo la búsqueda de vida en el sistema solar exterior sería más limitada sin Makemake o Plutón. Pérdida espacial. Pérdida de objetos. Plutón y Horizon 2015 sobrevuela aproximadamente 12.500 kilómetros, reveló glaciares, Sputnik Planitia, montañas aproximadamente 4 kilómetros y atmósfera aproximadamente 10 microbar, que es muy poco esa atmósfera.
es más débil que incluso la de Mercurio. Que literalmente Mercurio no solo tiene una atmósfera débil, sino que directamente no tiene atmósfera. Júpiter no tiene mucha atmósfera, pero no tiene superficie. La atmósfera es el aire, la superficie es el suelo para pisar. Aunque tiene sentido, porque de hecho Urano y Neptuno son gigantes de hielo. Bueno. Arrokoth, New Horizons 2019, aproximadamente 3.500 kilómetros, mostró acreción suave, aproximadamente 30 kilómetros, bilobular. Haumea Makemake, observados por JWST de 2021 a 2025, con metano joven y anillos de aproximadamente 2.287 kilómetros. Centeno S, New Horizons habría apuntado al disco disperso, ejemplo Eris, aproximadamente 17 años de viaje, que es mi edad. Yo tendría la edad de un viaje a Eris. 17 años. Yo tengo casi 17 años. De hecho, yo cumplí 17 años en 2 meses y 23 días. 2 meses y 23 días. Qué cool. Ya estoy viejo. No se habría lanzado reduciendo datos sobre geología activa y acreción. Recursos espaciales. Hielo. Aproximadamente 50-70% agua y metano en Plutón con una masa con aproximadamente 7.15 por 10 elevada a 9 kilómetros cúbicos. Makemake Haumea es útil para oxígeno, hidrógeno, combustible y agua aproximadamente para los años 2050. Luego para eso faltan 24 años. ¿Es 2026? Por cierto. Bueno. Centeno a veces menos recursos en 30-50 unidades astronómicas, dependiendo de cometas pequeños, aproximadamente 1 a 10 kilómetros, o SDOS lejano como Eris a 67.8 unidades astronómicas. Consecuencias. ¿Sabían que de hecho Sedna está a 937 unidades astronómicas? 937. Ahora mismo Sedna está a una distancia de aproximadamente 17.320 millones de kilómetros. Y de hecho, ¿sabían que se tarda 12.224 años para dar una órbita alrededor de Sedna? 12.224 años. 12.220. O sea, desde todo el tiempo que hemos estado aquí, desde la edad antigua hasta ahora, todavía no ha terminado de dar una vuelta a Eris. De hecho, aún le faltan otros 1.925 años. Bueno, no importa. O no sabían nosotros, bla, bla, bla. Como dije, sin tener ese menos bla bla bla. Consecuencia, al fin. Esta es la casa más larga que he hecho en mi vida, pero eso es porque lo estoy diciendo lento. Consecuencia, la exploración del sistema solar exterior a aproximadamente 30-50 unidades astronómicas habría sido menos prioritaria, retrasando tecnologías como RTGS, generadores termoeléctricos, y misiones a larga distancia, aproximadamente 700 millones de dólares para New Horizons, propuestas como Interstellar Plus para los 2030, se centrarían en el disco disperso medio interestelar, que está más allá de la... No lo puedo decir. Bueno, 5. Impacto cultural y científico. Redefinición de categorías. El descubrimiento de TNS, el grandes ejemplo Eris 2325-2005 de disco disperso, llevó a reclasificar Plutón como planeta enano según la IAU en 2006. Que de hecho, lo que me pongo a pensar ahora, este año se cumplen 20 años. Al fin se cumplen 20 años. 20 años. Creando la categoría de planeta enano. Sin tenerse en el cinturón de Kuiper, Eris y Sedna en el disco disperso habrían impulsado el debate, pero sin Plutón, Haumea Makemake en la categoría de planeta enano no podrían haberse creado, manteniendo a Plutón como el 9º planeta. Eris, arruinaste mi vida. Bueno, yo no había nacido en el 2006. Yo nací 3 años después. Bueno. Investigación.
TNOS aproximadamente más de 100.000 mayores a 100 menores a 100 kilómetros. Impulsaron encuestas Pan-STAR, el SST y misiones como Nioniso. Sin ellos, la tensión se habría centrado en el cinturón de asteroides entre 2 a 3 unidades astronómicas. Su disco de peso mayor a 50 unidades astronómicas. Consecuencia, menor interés público en el sistema solar exterior, reduciendo fondos para telescopios. Ejemplo, James Webb Telescope, aproximadamente 10.000 millones de dólares. Yo no sabía eso. Mentira. Yo lo sabía, pero me sorprende. En misiones, la astronomía habría sido menos diversa sin 200 a 400 candidatos a planetas enanos. 6. Efecto en cometas y lunas. Cometas de periodo corto, sin TNOS no habrían cometas de periodo corto menor a 200 años, ya que el cinturón de Kuiper es su fuente principal. Cometa de periodo largo, no lo puedo decir todavía, compensarían parcialmente, pero con menor frecuencia de impactos, aproximadamente 1 por siglo versus 10 por siglo. Luna. Sin TNOS, lunas como Caronte, Plutón, 1212 kilómetros, Giaca, Namaka, Haumea y Make 2, Make no existirían, perdiendo ejemplos de sistemas binarios y resonancias orbitales. Ejemplo, NIC 4 dividido en 1 con Caronte. Consecuencia, menor comprensión de colisiones masivas, aproximadamente 4.000 millones de años, y entregas de agua orgánicos. 7. No efectos en horario, Pero esto yo le enseñé hace 5 meses y medio. De hecho, no, hace 5 meses. Porque de hecho eso lo enseñé en el mes de julio, lo de las auroras, en el LOA 10. Y ahora estamos casi en el... Ahora, ¿quién creería que después toca el antepenúltimo objetivo el antepenúltima sección de la unidad 2? Y después toca la unidad 3. Bueno, 7. No efectos en auroras. Los TNOS no generan auroras ya que no interactúan con magnetosferas planetarias. Ejemplo, Neptuno 0.14 de Gauss, y su ausencia no afecta a este fenómeno. Bueno. Al fin terminaremos esta bendita casa que ya llevo 33 minutos dándola. Gráfico más estimable del cinturón de Kuiper. Bueno, chiquilines, mira, aquí está el gráfico. Aquí, Plutón tiene una masa de 13.1 por 10 elevado a 21 kilogramos, o sea, 1.31 por 10 elevado a 22 kilogramos, básicamente. Haumea, 4.01 por 10 elevado a 21. Makemake, 3.1 por 10 elevado a 21. Quaoar, 1.4 por 10 elevado a 21. Y Orcus, 0.63 por 10 elevado a 21, o sea, 6.3 por 10 elevado a 20 kilogramos. Ok, mi nenes, ok. Ok. Explicación. Muestra la masa de TNOS aproximadamente entre 0.0001 a 13.1 por 10 a 21 kilogramos, destacando su contribución limitada, aproximadamente entre 0.01 y 0.1 masas terrestres. Se ve que la masa de todos los planetas enanos, o sea, Makemake, Plutón, Eris, Haumea y Ceres, representa el 0.64% de la masa de la Tierra. Eso es menos que incluso la masa de la Luna. La masa de la Luna sola es el doble, más del doble de grande que la de todos los planetas enanos combinados. Y te enteró porque todos los planetas enanos tienen un promedio entre 946 hasta 2377 kilómetros, mientras que la Luna tiene un diámetro de 3474 kilómetros. Si quisiera hubiera podido tener una masa hasta 1.01 por 10 a 23 como... ¿Sabías que Titán tiene una masa de 1.21 por 10 elevado a 23 kilómetros? Kilogramos, que es. Bueno. Conclusión. Si no existieran TNOS en el cinturón de Kuiper, aproximadamente entre 30 y 50 unidades astronómicas, formación menor, evidencia del cinturón disco protoplanetario, aproximadamente 4.6 mil millones de años, pero el sistema solar, aproximadamente 8 planetas, se formaría igual.
Dinámica, menos datos para validar el modelo de NISA sin resonancias, Plutón 3 dividido en 2, Haumea 7 dividido en 12, ni KBOS clásicos como Makemake. Astrobiología, habitabilidad terrestre intacta por cometas de la nube de Oort, pero menos cometas de Pidorocorte y candidatos astrobiológicos como Plutón Makemake. Exploración. Si New Horizons, Plutón, Narrocot, menos datos sobre geología activa y recursos como hielo, aproximadamente entre un 50 y un 70%. Cultura, si Plutón, la categoría de planeta enano de la IAU 2006 podría no existir, reduciendo el interés en el sistema solar exterior. El disco disperso como Eris, Serna y la bla 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 compensarían parcialmente, pero la ciencia planetaria sería menos rica sin la diversidad del cinturón de Kuiper entre aproximadamente más de 100.000 objetos menores a 100 kilómetros. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Ahora toca la clase 102 que tiene que ver con la importancia de los objetos transneptunianos. Adiós.